dos ponentes. Isaías, lo presento por orden en que van a intervenir. Isaías Barreñara, que es profesor universitario, experto y, digamos, y dedica a enseñar o docencia en relaciones internacionales de la Complutense, la Universidad Complutense. Esa es la parte final o la parte actual. Tiene una larga historia que nos hemos ido encontrando por el camino, de sindicalista, también trabajó en Casa Árabe, bueno, una larga trayectoria, digamos, en el ámbito internacional de los derechos humanos, del sindicalismo, y en concreto en la zona del Magreb, mundo árabe, y experto, digamos, en situación de Palestina, del Sáhara Occidental. Entonces, bueno, compañero de trabajo unos años, entonces, bueno, hay conocimiento previo. Y también aquí con nosotros Tess Sidi, ingeniera informática, saharaui y española, creo que tienes la doble nacionalidad, activista, digamos, por los derechos del pueblo saharaui, diputada en la actual legislatura por Más Madrid en el grupo de Sumar, el grupo plurinacional creo que es, y lo ha comentado antes, está en un montón de comisiones y de grupos de trabajo del Congreso, que yo no me atrevo, vamos, no estoy capaz de enumerarlos todos si ella quiere comentar alguna referencia, pero bueno. No hace falta. Yo siempre digo, experta en la vida, y ya está. Entonces, nada más, simplemente agradeceros la presencia, agradecer también que Isaías, ya lo comento, ha tenido a bien, nos ha hecho, pues lo dejaremos aquí en la biblioteca del club, nos ha donado de diversos libros sobre la situación, algunos suyos, en concreto el último sobre la situación de Palestina, que lo publicó hace un par de meses, en noviembre si no me equivoco. Septiembre, disculpa. Y que aborda, digamos, la situación desde los acuerdos de Oslo a la apartheid actual que sufre el pueblo palestino. Entonces, todos estos libros están aquí a disposición de consulta y, por supuesto, en librerías o bibliotecas si queréis acceder a ellos, pero que agradecemos el regalo, la donación, y que menos que por lo menos mencionarlo aquí. Sin más por mi parte, porque venís a escucharles a ellos, pues damos paso a Isaías. Lo único, Tess tiene luego un compromiso posterior también, con lo cual la idea que tenemos es más o menos una hora de intervención entre los dos aproximadamente, luego también una media hora, 25 minutos de debate, lo que dé de sí, y a 8:30 aproximadamente tendríamos que cortar porque Tess tiene que... Sí, pero me puedo... Y también porque consideramos que hora y media, digamos, es el principio. Claro, pero yo os digo porque en la parte luego de debate intentaremos ser concisos para que dé tiempo que termine pues ya todas. Y sin nada más, para no robar tiempo, pues os dejo con Isaías. Y yo me retiro para que podáis. No sé si quieres que apagamos un poquito la luz para que se vea mejor. No, se ve bien. ¿Se ve bien? O si veis que no es eso, bajamos el desastre. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Es un placer volver a una actividad del CAOM. No es la primera vez que vengo. Y muchas gracias a Luis y al resto de los compañeros por organizar esta actividad y también me satisface muchísimo compartir mesa con Tess Sidi, ¿no? Porque aquí compartimos muchas cosas. Bien. Podríamos hacer una síntesis o una especie como de resumen de lo que ha pasado en 100 días de guerra, ¿no? Pero el caso palestino, quizás a diferencia de otros, por ejemplo el saharaui, está hipermediatizado. Está hipermediatizado. El saharaui está invisibilizado, intencionadamente invisibilizado. El palestino está hipermediatizado. Y lo que algunos llaman infodemia, ¿no? Esa saturación de información no contribuye a conocerlo mejor, ¿no? En gran medida, esa saturación viene acompañada de una serie de representaciones, una forma de presentarlo que es la dominante, ¿no? Y que muchas veces creo que amerita una crítica, ¿no? O una visión un poco crítica, ¿no? Porque, hablando de forma coloquial, ¿no? Nos están haciendo tragar muchas píldoras, ¿no? No solamente en los contenidos, en qué se nos está presentando, sino cómo nos lo están presentando y, digamos, haciéndonos partícipes de una ideología y de una forma de interpretar también lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso yo no voy a dedicarle mucho tiempo a la descripción, solamente un par de claves, por eso le he puesto en esta mi parte, ¿no? La guerra colonial contra Palestina, algunas claves. Pero voy a intentar subrayar más
algunas reflexiones que nos podemos hacer 100 días después, ¿no? Y dado que, bueno, nos hemos coordinado un poco, yo creo que enlazará con lo que te va a explicar, ¿no? Que tiene que ver con los mensajes, con el papel de las tecnologías, la comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Así que voy a ir bastante rápido. El recurso a una presentación, además de que es una deformación de los profes, porque hoy los profes no podemos dar clases sin apoyo a veces de esquemas y de imágenes, etc. Creo que también puede servir un poco para seguir el hilo, ¿no? Que va a ser necesariamente muy, muy rápido, ¿no? A ver. Bueno, estamos acostumbrados estos días a ver este tipo de imágenes, ¿no? Imágenes cataclísmicas, ¿no? Ya no es extremadamente violentas, ¿no? Parecen incluso pues escenarios de películas, ¿no? Es decir, parece que no fuera real esto, ¿no? Este tipo de... Obviamente, también cuando se toma fotografía de una parcela de la realidad. Esta imagen de la ciudad de Gaza es de la parte más afectada, no toda la ciudad está así, toda la ciudad está afectada, pero no de la misma forma, por lo tanto tenemos que tenerlo presente, ¿no? Todas estas imágenes de gente desconsolada, ¿no? Viendo cómo su realidad cotidiana, ¿no? Ha desaparecido, ¿no? Han desaparecido los miembros de sus familias, ¿no? Se ha destruido su realidad, una realidad que ya era de por sí muy compleja, porque Gaza, a la que algunos han definido como una cárcel a cielo abierto, ¿no? Es un muy pequeño territorio, extremadamente pequeño territorio, donde se fue acumulando población refugiada en la guerra de 1948-49. Es decir, que la población de Gaza no es que sea descendiente de la población autóctona de Gaza, esos son muy pocos, ¿no? Muy pocos. El grueso es gente que llegó y que lleva 3-4 generaciones. En realidad es gente que ha sido en cierta forma arrinconada en una pequeña parcela de territorio y que vive y que construyó una realidad de sobrevivencia, ¿no? en ese territorio y para remate se le destruye eso, ¿no? Se le destruye y no se le deja salir. La primera cuestión: se han utilizado muchísimos términos para denominar a este momento bélico, ¿no? Se empezó hablando de operación, ¿no? Operación militar, ofensiva de Israel en Gaza, y luego se ha instalado un término que es la guerra de Israel contra Hamas. Fijaros, guerra de un Estado contra un grupo político militar, ¿no? Y esa es la forma que ha quedado. Pretende ser políticamente correcta porque, en cierta forma, detrás de eso está este discurso de que, bueno, Hamas en realidad no representa a los palestinos. Hamas son unos marcianos, han caído del cielo, ¿no? No son palestinos, son otra cosa, ¿no? Por lo tanto, para evitar esa identificación, bueno, pues se juega, ¿no? Con la guerra de un Estado, ¿no? Que ha sido agredido y que legítimamente se defiende ante un grupo, ¿no? Un grupo, solo faltaría decir la guerra de Israel contra los terroristas de Hamas, ¿no? Pero se entiende. Bueno, yo creo que es una denominación falaz. En realidad lo que estamos viendo es algo mucho más complejo que podríamos llamar guerra colonial. Guerra colonial. Y no es contra Hamas, sino contra todo el pueblo palestino, porque la violencia no está dirigida contra los miembros o contra los activistas o los dirigentes de esa organización. Por muy inteligentes, que ya es cínico decir que un arma, ¿no?, sea inteligente, ¿no?, en realidad las víctimas son civiles, ¿no? Y obviamente esas víctimas no tienen el carnet de Hamas y no tienen necesariamente una vinculación con Hamas. Es una guerra contra el pueblo palestino, ¿no? Contra todos los palestinos, porque la guerra está teniendo lugar en Gaza, pero también, de otra forma, en Cisjordania, es decir, el otro enclave donde está concentrada la población palestina, donde está Jerusalén, etcétera, en la parte central de Palestina, ¿no? Es contra todos los palestinos y en toda Palestina. En toda Palestina.
Por lo tanto, cuando se utiliza la fórmula reducida, ¿no?, de guerra de Israel contra Hamás, en realidad se está ocultando. Se está ocultando una guerra de un Estado contra un pueblo y contra todo ese pueblo, ¿no? Y creo que eso es fundamental que lo señalamos, ¿no? Es una guerra, no es una ofensiva. Es una guerra, porque el despliegue de medios, la forma en que se está utilizando, ¿no?, corresponde a lo que en ciencia política se conoce como una guerra, ¿no? Es decir, despliegue ofensivo contra un enemigo en un territorio determinado, en el que deberían aplicarse las leyes de la guerra, lo que se conoce como el derecho internacional humanitario o el jus in bello, aunque en este caso no se respeta. Es claramente una guerra, nada de ofensivas, nada de operación, es una guerra. Se ha movilizado a 350.000 reservistas, se han evacuado poblaciones, se ha adoptado el estado de emergencia, se han tomado todas las medidas propias de una guerra. Es una guerra, ¿no? Es una guerra, simplemente, que no es abiertamente contra otro Estado, porque no tenemos a un Estado palestino convencional del otro. ¿Y por qué digo que es colonial? Volveremos sobre esta cuestión porque a mí me parece fundamental que introduzcamos este enfoque en la interpretación de lo que está ocurriendo en Palestina. Es colonial porque, en el fondo, esta confrontación armada no es la respuesta de un Estado agredido que legítimamente responde, ¿no? Es otra cosa. En derecho internacional hay tres supuestos en el que un Estado en el que un actor puede utilizar la violencia. Es decir, en estas normas, digamos, de las que nos hemos dotado a lo largo del siglo XX para, en cierta forma, humanizar, ¿no?, las relaciones internacionales, evitar la guerra, etc., se contemplan tres casos en el que se puede hacer la guerra. Cuando te agreden, pero lo tienes que hacer dentro de una serie de reglas, con proporcionalidad, temporalidad, etcétera, distinción, etcétera, etcétera. Es decir, cuando te agreden. Dos, cuando la comunidad internacional decide utilizar la fuerza para, digamos, contener un riesgo a la paz internacional, es decir, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acuerda, ¿no?, utilizar medios coactivos ante un riesgo. Se ha utilizado muy pocas veces en la historia de Naciones Unidas. Es decir, cuando el conjunto de las naciones, ¿no?, percibe que hay un peligro, ¿no?, e interviene con una resolución de Naciones Unidas, ese segundo supuesto. Y hay un tercer supuesto, que nos olvidamos muchas veces, y es que el derecho internacional reconoce el derecho de los pueblos colonizados y ocupados a luchar por todos sus medios, incluida la lucha armada. Y eso está recogido en las resoluciones de Naciones Unidas, para acabar con situaciones de dominación. Entonces, ¿por qué digo que esta es una guerra colonial? Porque en realidad no se le aplica el primer supuesto, el de la resistencia legítima o la de la defensa legítima, porque ha recibido una agresión, ¿no? ¿Por qué no se le aplica ese principio al caso de Israel? Porque está violando el derecho internacional al ocupar ese territorio. Es decir, tú no puedes estar cometiendo un delito y reivindicar que tienes derecho a defenderte porque te han agredido. Es como si un ladrón entra en tu casa, te está robando, y le vas a agredir y dice que yo tengo derechos, no me puedes agredir porque... No puedes reivindicar derechos desde una posición de ilegalidad. Es un principio jurídico. En cambio, sí que es la represión de la resistencia legítima contra el colonialismo. Es decir, la respuesta de Israel es la represión de la revuelta de los esclavos. ¿Me seguís, no? Bien. Bueno, estáis seguramente familiarizados con, a grandes rasgos, ¿no?, con la realidad de la cuestión palestina, un territorio que fue parte del Imperio Otomano, que no logró la independencia cuando el resto de los territorios de la región alcanzaron, pues, progresivamente, pues, su autodeterminación y la creación de estados, por la cuestión colonial judía, por el sionismo, que pretendió crear su propio Estado, ¿no?, en el territorio de Palestina, ¿no? No voy a detenerme en ello, pero la pregunta es, ¿esto surge de la nada?
la violencia del 7 de octubre? Obviamente no. Lo que ocurre el 7 de octubre es el resultado de una acumulación de violencia estructural que no data de los últimos 2 años o 3 años, que data de hace más de un siglo y medio. El colonialismo, la desposesión, la expulsión de la población, la creación del problema de los refugiados en 1948-49, la discriminación interna dentro de Israel con la minoría palestina, la ocupación del 67, la progresiva colonización de Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán, Jerusalén. Es decir, hay todo un cúmulo, ¿no?, de violencia, ¿no?, que explica el por qué en un momento dado la olla estalla. La olla estalla, ¿no? Es decir, esto no es un plan maléfico, ¿no?, de unos radicales que teledirigidos por los malos que son Irán, ¿no?, conciben, ¿no?, darle un golpe pues al aliado occidental que es Israel no. Esto es una cuestión que responde a causas estructurales muy antiguas, ¿no?, que se han ido acumulando y que han generado una respuesta, y no es la primera respuesta. Es decir, ha habido resistencia siempre, la hubo durante el periodo colonial británico, la hubo durante la guerra la primera guerra árabe-israelí, la ha habido de forma continua, permanente. De hecho, el repertorio de formas de resistencias es extremadamente diverso, ¿no? Se utilizó en algunos momentos la fuerza armada, en otros momentos la resistencia pacífica, en otros momentos los movimientos sociales, etcétera, etcétera, y el resultado es que cada vez los palestinos están peor. Los palestinos cada vez están peor, ¿no? Hace precisamente 30 años nosotros publicamos el librito este, que es un libro de divulgación, no es un libro académico, es un libro, digamos, bastante sencillo y que se entiende para entenderlo bien, precisamente cuando se cumplían los 30 años del llamado proceso de paz de Oslo, que fue un intento en 1993 de encontrar una fórmula, pero bueno, nuestro análisis es que desde el principio fue un intento viciado, ¿no? Viciado porque no tenía por objeto responder, digamos, a esa razón de fondo, ¿no? Esa razón de fondo que es el proyecto colonial, ¿no?, israelí, y lo que se buscaba era una forma de legitimar un poco lo que Israel venía haciendo, garantizar, ¿no?, una especie de colchón protector a Israel, ¿no?, porque para Israel Oslo no fue un fracaso, ¿no? El proceso fallido de Oslo fue una derrota para los palestinos, pero para Israel no. Israel logró una mayor inserción internacional, se levantaron mucho de las sanciones directas e indirectas que había sobre el Estado de Israel, mejoró su economía, etcétera, etcétera, mientras que los palestinos fueron los que obviamente lo... Israel, de hecho, en los últimos 30 años se ha instalado en una situación muy cómoda, y es que observa que la comunidad internacional consiente lo que hace. No necesariamente lo comparte, pero lo consiente. Es decir, deja que Israel siga. Algunos actores incluso ayudan a esa realidad con su silencio, otras veces con su colaboración, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, España tiene una posición supuestamente alineada con el derecho internacional, no reconoce la ocupación, pero ¿qué ha hecho políticamente España, ¿no?, para que ese escudo de impunidad, ¿no?, que tiene Israel no se perpetúe? Pues muy poco. Al contrario, se calla cuando hay cuestiones espinosas, ¿no? Por ejemplo, cuando una empresa española hace negocios en los territorios ocupados. España lo que dice, el gobierno español lo que dice, no, es que son empresas privadas, nosotros no intervenimos en el proceso de decisión de las empresas, ¿no? Hombre, bien que las financias para que se internacionalicen, ¿no? Por lo tanto, si cometen ilícitos a nivel internacional, algo deberías decirles, ¿no? Porque para algo se financian ferias, etcétera, etcétera, para que inviertan en el exterior, ¿no? Hay un contexto, por lo tanto, que tenemos que tener en cuenta, y
Si lo repasamos, no tenemos tiempo ahora de ver cada una de estas etapas, pero vemos cómo ha habido un deterioro progresivo, una profundización de la ocupación, digamos, una espiral creciente, continua de violencia sistemática contra los palestinos, en el que Israel está bien instalado. Para Israel, lo mejor es seguir como se estaba antes del 7 de octubre. Es decir, Israel se ha medio retirado de algunas zonas de mucha población palestina, hay una autoridad palestina que no es un Estado soberano, que funciona porque tiene financiación internacional, las fronteras las controla Israel, Israel sigue colonizando, utiliza la fuerza de trabajo de los palestinos en función de lo que necesite, ¿no? Hoy son 20.000 trabajadores, pasado mañana son 40, dentro de 2 meses son ninguno, ¿no? Israel está instalado en una situación, digamos, que le es funcional, que le es cómoda, que le es beneficiosa y sobre todo que ha sido normalizada. Porque Israel percibe que los europeos, sí, retórica del derecho internacional, etc., pero no van a mover un dedo para forzar a Israel. Estados Unidos lo mismo, ¿no? Los chinos, los rusos, etcétera, tienen relación con todos. Y por lo tanto, eso es lo que explica que en un momento dado Palestina desaparece del mapa, desaparece del debate, de la agenda. En los 2 últimos años, Palestina ya no existía. No aparecía en los medios de comunicación, a pesar de ser un conflicto, un caso hipermediatizado. Las fuerzas de la resistencia palestina, porque yo ahí sí que subrayo que no es solamente Hamas, es Hamas y otras organizaciones, las fuerzas de la resistencia palestina lo que dieron fue un golpe sobre la mesa, es decir, aquí estamos, ¿no? Obviamente no vamos a revertir con una acción militar este esquema de ocupación, etcétera, pero afirmamos nuestra presencia. Somos la población autóctona, indígena. Tenemos derechos, por lo menos eso dicen las resoluciones de Naciones Unidas. Los exigimos y además tenemos derecho a resistir. Claro, no vamos a entrar en la cuestión de si las formas de resistencia son las legítimas o no, si son legales, etcétera, ¿no? Pero que digamos, el motivo principal fue obviamente que los palestinos, ¿no? Una parte de los palestinos, especialmente las fuerzas de la resistencia, buscaron poner a Palestina de nuevo en el debate público. Y esta no es una cuestión sorpresiva, porque ya se veía venir desde hace un par de años, ¿no? Hubo toda una serie de estallidos, de manifestaciones, ¿no? De manifestaciones unitarias de los palestinos de Gaza, de Cisjordania, del interior de Israel, de los campos de refugiados, etcétera, coordinadas. Hubo, por ejemplo, hace un par de años un movimiento muy amplio llamado Intifada de la Unidad, ¿no? Que se parece además al nombre de la Intifada de la Unidad del Sáhara, ¿no? En el que los palestinos, allí donde se encontraran, ¿no? Coordinaron su acción política para reivindicar sus derechos, etcétera, ¿no? Bien, los hechos los conocéis, una operación militar sorpresiva que da un enorme susto a Israel, que sorprende a los analistas y que es presentada inmediatamente con 2 eslóganes. Y fijaros, son 2 eslóganes que enuncia Israel y que luego repiten todos los gobiernos, ¿no? Especialmente occidentales. El primero es: Israel ha sido agredido por una organización terrorista. Punto. ¿De acuerdo? Jamás ha atacado a Israel. Es una organización terrorista. Punto. Sin más. El segundo enunciado es: Israel tiene derecho a la legítima defensa. Punto. Si os fijáis en lo que dijeron Scholz, Macron, Pedro Sánchez, todo el mundo, después, es la repetición exacta de eso.
condenamos el ataque terrorista de Hamás, reconocemos el derecho de Israel a la legítima defensa. El problema es que un enunciado así se queda corto, y no solo eso, es que desfigura, desvirtúa la realidad. ¿Por qué? Porque quien llevó a cabo la operación militar, le puedo poner calificativo de terrorista o no legal o no legítimo el tipo de acción que llevó a cabo, parcialmente, pero es que los palestinos tienen derecho a la resistencia. Por lo tanto, nos encontramos con un dilema. Y es que a lo largo de la historia, muchos movimientos de liberación nacional han utilizado la violencia. ¿No? Por eso eran terroristas. Los maquis españoles utilizaron la violencia y murieron civiles. ¿Eran terroristas los maquis? No. ¿O eran antifranquistas? ¿Y la resistencia francesa? La resistencia francesa hacía descarrilar trenes con civiles, porque en los 3 primeros vagones iban llenos de alemanes. ¿Y el movimiento de liberación argelino? Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ocultar el hecho de que la resistencia, ¿no?, hizo uso legítimo también de un derecho que es el de la resistencia, ¿no?, es obviamente desvirtuar la presentación del caso, ¿no? Y digo, esto no excluye que se pueda criticar el hecho de haber dirigido violencia contra civiles, ¿de acuerdo? Que no es legítimo. Pero hay otra dimensión, y es que las fuerzas de la resistencia van uniformadas. Y eso es un ejército, no de un Estado, pero es un ejército. Y muchos de los rehenes, no todos, pero muchos, son militares. En un enfrentamiento bélico, cuando se apresa a militares del otro bando, no se apresa a rehenes, se apresa a prisioneros de guerra. Y se les aplica la tercera Convención de Ginebra. Así que fijaros todo lo que no se dice cuando se repite la fórmula, ¿no? Israel ha sido agredido por una organización terrorista, punto. Segunda cuestión. Israel tiene derecho a la legítima defensa. Pues ahí hay un problema. Primero, porque el principio de legítima defensa se aplica exclusivamente en enfrentamientos armados entre estados. Aquí no son 2 estados. Aquí es un movimiento de liberación, ¿no?, y un estado. Segundo, no puedes reivindicar el derecho de legítima defensa si estás tú ocupando el territorio, porque eso es un ilícito. 3. Hay una retahíla de jurisprudencia internacional, entre otras, por ejemplo, una de las últimas, el dictamen de la Corte Internacional de Justicia del año 2004 sobre el muro en Palestina, que dice claramente: Israel no puede alegar el uso de la violencia contra los palestinos cuando está ocupando ese territorio. Por lo tanto, fijaros, esto que parece de sentido común, ¿no? Son terroristas, tenemos derecho a la legítima defensa en el contexto palestino. Tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus bemoles, ¿no? Y creo que se puede aplicar a muchos otros casos, ¿no? No solamente al caso palestino. Bueno, conocéis todas estas imágenes, conocéis el balance: 100 días de guerra, 24.000 muertos en el lado palestino, unos 1.200 aparentemente en el lado israelí, 60.000 heridos. Significa el 3% de la población de Gaza, 3% de la población de Gaza, ¿no?, es víctima ya directa de la guerra. Concentración de la población palestina en el sur, ¿no?, incursiones, etcétera, etcétera. Obviamente nos podemos hacer muchas preguntas: ¿cuánto va a durar esto? Si alguien será capaz de parar los pies a Israel, o si Israel se retirará cuando lo considere, sea cuando ha obtenido sus objetivos o cuando haga distintos cálculos, etcétera. Lo que está claro es que Israel está haciendo oídos sordos, ¿no?, a las presiones de la comunidad internacional. A día de hoy no hay nadie que tenga la voluntad política de pararle los pies a Israel, ¿no? Es un hecho.
quien lo pueda hacer no está por la labor. Y obviamente escenarios hay varios, pero bueno, es especulación, porque no sabemos muy bien en qué va a quedar la cosa, si seguramente una parte del gobierno palestino sería partidario de expulsarles. Otra cosa es que pudiera hacerlo. Se les va a poder arrinconar quizás, ¿no? O se va a simplemente destruir Gaza y se van a retirar y dejarán que los palestinos se las arreglen de la mejor manera posible para reconstruir su vida. No lo sabemos, no hay ningún plan claro, ¿no? Por lo tanto nos podemos encontrar ante cualquiera de estos escenarios, ¿no? Pero aquí lo interesante, yo creo, para no coger más tiempo, yo creo que hay algunas reflexiones que podemos derivar o que podemos extraer de todo esto, ¿no? Yo las he intentado resumir aquí en una serie, 6 o 7 ideas, ¿no? La primera es que lo que está ocurriendo ahora en Palestina, por sus dimensiones, también por sus formas, ¿no? Esa extrema violencia, esa especie de arrogancia del poderoso, ¿no? De la potencia militar respecto a los palestinos. Hoy sí que podemos decir que probablemente supongan un hito, un punto de inflexión, algo así como un momento clave en la cuestión israelo-palestina. Lo mismo que supuso en 1948-49 lo que los palestinos llaman la Nakba, es decir, la expulsión, ¿no? La gran catástrofe palestina, cuando se crea el Estado de Israel, se rompe la realidad palestina, ¿no? Esa es la palabra Nakba, ¿no? Nakba es la catástrofe, que es un momento, digamos, algo como fundacional, ¿no? de la memoria palestina. Los palestinos tienen eso como presente, ¿no? Todas las familias, ¿no? Cómo vivíamos antes de la Nakba y cómo vivimos, qué nos tocó después de la Nakba, ¿no? Porque cada familia palestina le tocó o ser refugiado o vivir dentro de Israel o en las zonas que quedaron fuera del Estado de Israel. También hubo un segundo momento en 1967 cuando los israelíes ocuparon Cisjordania, Gaza, los altos del Golán y el Sinaí, que le pusieron un nombre también, que es Naksa, ¿no? Naksa es recaída, ¿no? Sería más o menos, ¿no? La nueva derrota, ¿no? La recaída. Esto que está viviendo en Gaza todavía no tiene nombre, pero probablemente sea tan profundo, ¿no? En la realidad israelo-palestina como fueron esos dos momentos anteriores. El desplazamiento de población es 2 veces más grande que el que hubo en 1948-49. Es decir, más de 1.800.000 palestinos se han visto forzados a abandonar sus casas. No han sido expulsados fuera, pero son refugiados internos, ¿no? Es mucho más que, son 2 veces y medio, ¿no? el volumen que se vivió en 1948-49. Pero no solamente para Palestina es un hito, sino también para Israel. Porque para el proyecto israelí, recordad, Israel es la materialización de un proyecto nacional estatal, es un movimiento nacional europeo, ¿no? Que quiere tener un Estado propio para su nación, una nación judía, tal como la definen los sionistas, que no pueden llevarle a cabo ese proyecto en Europa porque nadie les da territorio y entonces, bueno, lo hacen en el marco colonial. Muy fácil, ¿no? En el 19, pues si no nos quieren en Europa, lo hacemos en el territorio colonial, esquilmando territorios a otros, ¿no? Su proyecto, por lo tanto, es construir un Estado-nación, ¿no? El Estado-nación judío, que desde el principio se define como muy occidental, supuestamente democrático, en sus primeros momentos incluso con alguna pildorita socializante, etcétera, etcétera, pero con el tiempo Israel ha cambiado mucho. Y la guerra de Gaza está ahondando enormemente las contradicciones, ¿no? de ese proyecto, porque el proyecto inicialmente estaba pensado, asociado siempre a una idea de ser aceptado por la comunidad internacional y por el vecindario. Y lo que está ocurriendo en Gaza hoy ahonda el rechazo. Es decir, es muy difícil imaginar, ¿no? a corto plazo o a medio, ¿no? plazo una normalización de Israel en la región, e incluso
una legitimación del proyecto nacional estatal israelí después de la barbarie que se está cometiendo. Es decir, hoy la imagen de Israel ha caído en picado, ¿no? Incluso entre los antiguos amigos de Israel, ¿no? La segunda reflexión, ¿no? Curiosamente, la atención internacional, las opiniones públicas, etcétera, han empezado a prestar atención al derecho internacional humanitario. Es decir, esto que era una cuestión bastante de especialistas, ¿no? De especialistas. Sí, me río por eso. ¿De acuerdo? Es decir, derecho internacional, bueno, pues son las leyes, ¿no?, de los estados, era una cosa nebulosa. Hoy, continuamente se está hablando en la Cuarta Convención de Ginebra de las obligaciones de los estados, se sigue en las redes la intervención de los abogados de Sudáfrica que han presentado por una denuncia a la Corte Internacional de Justicia, se habla de los documentos que se han presentado en la Corte Penal Internacional, etc. Y esto es muy interesante porque estamos en un orden internacional en el que hay algunas normas sofisticadas que se han ido elaborando con el tiempo, etcétera, pero que los poderosos no cumplen. Y que en algunos casos incluso se ha convertido en el arma de los pobres, de los pueblos. Nuestro amigo Juan Soroeta, abogado especializado en temas del Sáhara, etcétera, siempre lo dice. Dice, es que para algunas cosas atenernos al derecho internacional y que se cumpla el derecho internacional es una de las pocas armas que tenemos los débiles, los pueblos. El problema es que no se cumple. Y Gaza está poniendo en evidencia que las normas deberían servir, no se aplican, no se respetan. Las respetan unos cuando interesa, Ucrania, ¿no?, y no se respetan en otros casos, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Es muy importante porque pone un poco contra la pared, ¿no?, a toda esta retórica de, bueno, las normas, la Unión Europea siempre, ¿no? No, potencia normativa, ¿no? Tiene que dar ejemplo en el mundo, la coherencia, la aplicación del derecho, etcétera, salvo cuando toca sus intereses duros y se aplica la realpolitik, ¿no? Esto es muy interesante. Gaza ha dado una especie como de bocanada de oxígeno, ¿no?, a la comprensión de lo que significan las normas a nivel internacional, pero también ha puesto en evidencia sus límites. La tercera cuestión. Este es un conflicto hipermediatizado. Le voy a dejar luego la palabra a Nates, que lo va a hablar. Es un conflicto en el que todo el mundo documenta, informa, filma, los combatientes filman, los israelíes filman cuando saquean una casa, cuando se mofan de cualquier... Todo está documentado. Y de hecho, Sudáfrica, cuando ha presentado sus alegaciones en la Corte Internacional de Justicia, ha utilizado muchas de estas imágenes. Miren lo que dicen los ministros. Claramente quieren genocidio, ¿no? Mira lo que dicen los militares, claramente, miren lo que se está haciendo. Todo eso está documentado, ¿no? No habrá que buscar fuentes estrambóticas, raras, etcétera, ocultas, no. Todo está documentado, ¿no? Documentado e inmediatizado. Cuarto, ha aparecido, yo creo a raíz de Gaza, digamos, una dinámica que ya existía, que fue reforzada obviamente con el caso de Ucrania, y es que los países del llamado sur global, ¿no?, lo que antes se llamaba tercer mundo, etcétera, es una cosa más compleja, pero en cierta forma de los estados, ¿no?, que no forman parte de ese occidente global, ¿no?, que ha marcado las pautas, las normas, que han pretendido dirigir la globalización también, etcétera, que tiene una visión distinta de lo que ocurre en ciertos escenarios. Y esto se refleja en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ver el mapa de quién ha votado, ¿no?, pidiendo sanciones a Ucrania, ¿no?, o bien quién ha votado haciendo críticas a Israel, es muy significativo. Parece que son dos mundos.
Claramente hay una afirmación de ese imaginario político del sur global. A veces hay alguna potencia, a veces está Rusia y China, otras veces no tanto, ¿no? Pero claramente, ¿no?, ha aparecido o se ha reforzado esa dinámica. Y creo que el hecho fundamental ha sido el papel de Sudáfrica. Sudáfrica se ha mostrado como un actor con capacidades limitadas, pero coherente. Coherente. Simplemente eso. ¿Y por qué digo coherente? Porque la mayor parte de las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no?, sobre el derecho de los pueblos colonizados, sobre casos concretos, ¿no?, de violación del derecho internacional, como el muro de Gaza, etc., siempre acaban con una frase que dice: conminamos al resto de los estados a que no contribuyan a perpetuar esta situación. Es decir, las resoluciones de Naciones Unidas, los tratados, los convenios, por ejemplo el convenio de genocidio, termina diciendo que todos los estados que han firmado el convenio deben ser activos para evitar que esas situaciones se perpetúen, que no se puede aceptar la pasividad. Es lo que hace Sudáfrica y lo que no hace Europa. Por lo tanto, hay una percepción de ser un actor político, obviamente con límites, porque no se puede comparar, ¿no?, con otros actores. Y esto tiene inevitablemente un impacto en la credibilidad de los discursos del occidente global. Y esto va a pagarse especialmente aquí en Europa. Todo el discurso de las relaciones euromediterráneas, etcétera, etcétera, ¿no?, se va a venir abajo después de la incapacidad de Europa, ¿no?, de decir nada coherente, unitario sobre Gaza. ¿Cómo se va a sentar, no? ¿Cómo se van a creer ya? No, es que hay que condicionar la ayuda a los derechos humanos, a la coherencia con el derecho internacional, cumplimiento de la resolución. Pero si no sois sois los primeros, ¿no?, en salir todos a defender a Israel. Ahora Alemania va a suscribir además la respuesta de Israel en la Corte Internacional de Justicia. Acaban de aprobar sanciones contra Hamás en la Unión Europea, en el Consejo de la Unión Europea. A ver, si todavía hubiesen tomado sanciones en los dos lados, pero solamente en uno, ¿no? Es decir, claramente la credibilidad de Occidente está muy tocada. Mirad, una anécdota. Hace poco estuvo Borrell por aquí, por Madrid, tuvimos ocasión en una reunión y decía: nunca he recibido tantas críticas de la posición de Europa como en los últimos 3 meses. Allí donde voy, me ponen los oídos. Mirad, un ejemplo. Hace 3 semanas Borrell estuvo en Jordania. Bueno, tuvo sus encuentros oficiales. Por la noche hace una recepción en la delegación de la Unión Europea en Jordania, donde iban a participar los trabajadores de la delegación, es decir, funcionarios, técnicos, secretarios, etcétera, etcétera. Le hicieron boicot, no fue ninguno. Qué bien, qué bueno. Dice: yo no organizo nada de este tipo. Dice: es que me he quedado de piedra. Me he quedado de piedra, ¿no? Esto no es decir no a la cena de Navidad, ¿no?, porque estás embroncado con tu jefe. No, es que tiene calado político, ¿no? Europa perdió credibilidad. Bueno, estamos viendo además cómo el conflicto se está expandiendo y ojo, porque se presenta siempre como que es una oportunidad que están utilizando Irán, etcétera, etcétera, pero los hutíes, por ejemplo, lo dicen claramente. Los hutíes no tienen capacidad para derrotar a Israel, pero dicen: nosotros somos coherentes, ¿no? Y si el derecho internacional dice que los pueblos que están luchando por su liberación necesitan el apoyo internacional, nosotros se lo damos, aunque sea pequeño, ¿no? Otra cosa es que sea la mejor forma tirar bombas a los barcos, etcétera, pero ellos son coherentes, ¿no? Lo mismo que Argelia fue coherente siempre con el Sáhara, siempre, ¿no?, independientemente de que tenga su agenda. Y para terminar, yo creo que la crisis de Gaza está contribuyendo a, digamos, extender una forma distinta de percibir el conflicto israelo-palestino, la cuestión israelo-palestina. Hay 2 formas de interpretar la cuestión israelo-palestina.
Mira, esta foto, no sé, la del helicóptero. Estos helicópteros que utilizan los houthíes para asaltar los barcos, etc. Muy interesante, porque es un helicóptero no es ni de guerra ni de nada, pero va con las dos banderas, ¿no? Yemen y Palestina, ¿no? Es yo creo el primer asalto de un barco con una bandera palestina, pero muestra también como... Bien, volviendo a la cuestión, yo creo que el conflicto, el caso israelo-palestino durante mucho tiempo se ha interpretado en clave de conflicto convencional, como que son dos actores asimétricos que se disputan un recurso y que ninguno vence al otro y que hay que sentarse a negociar y que ambos tienen que hacer concesiones y que se fija una línea para que haya dos estados, etc. Hay otra forma de interpretar el conflicto, y es que es un conflicto colonial no resuelto, ¿no? Y esto es una forma muy distinta de interpretar el conflicto, porque Israel es producto del colonialismo europeo, pero siguió siendo un actor colonial hasta el día de hoy, lo sigue siendo, y la guerra colonial se está traduciendo hoy en Gaza, ¿no? Esto no es un conflicto clásico en el que puede haber un mediador y dice, bueno, tú te quedas con 5 kilómetros más y cambiamos la frontera y... No. ¿Por qué? Porque el colonialismo es un ilícito internacional, es un crimen internacional y no se negocia. No puedes hacer negociaciones en el que quede el 50% de colonialismo y se erradique el 50%. El colonialismo se desmonta. La pregunta obviamente es, ¿y eso cómo se traduce políticamente? Es otro debate. Pero mientras Israel sea un actor colonial, muy difícil imaginar un horizonte de paz y no de coexistencia, de convivencia, porque la coexistencia puede vivir de espaldas, no, de convivencia, ¿no? En la región. Lo dejo aquí y tienes la palabra. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras y escuchar una y otra vez, yo siempre digo que se necesita una y otra vez explicar el conflicto palestino, el saharaui, el de todos los pueblos oprimidos, porque hilando un poco con lo que decía Isaías, mi percepción, ¿no? Yo os voy a contar una anécdota. El día 7 de octubre yo me levanto por la mañana y se me ocurre maravillosamente poner un tuit diciendo que van a llenar las redes sociales de desinformación. El 7 de octubre es el día que nadie en este país se pronunciaba a apoyar Palestina, porque claro, como aún de momento no había muertos palestinos, pues había que esperar 2 días a que hubieran 2.000 o 3.000, así hay un posicionamiento político de todos los partidos, ojo. Entonces se me ocurrió la fantástica idea de poner un Twitter, como tú decías, documentamos hoy en día todas las cosas, sobredocumentamos las cosas de hecho, oye, van a llenar las redes sociales de desinformación, van a criminalizar al pueblo palestino y al final pongo hoy y siempre con el pueblo palestino, un Palestina libre, ¿no? Básicamente pues lo mismo que diría Sahara libre, lo mismo que diría hace 5 meses, que diría mañana, que diría pasado. Y me acuerdo que me encontraba mal, me fui a dormir la siesta y media hora veo 40.000 llamadas, abro las redes sociales y el tuit había llegado a 5 millones de personas en este planeta, en los que me acusaban de brazo armado, de Hamas en España, de terrorista, Hamas Madrid, de palabras de desgraciada, de voy a decapitar, de terrorista, de todo eso. Tardé una semana sin coger el metro en Madrid, por la cantidad de amenazas que había. Lo grave no es eso, porque defender una postura de los derechos humanos cuando lo tienes muy claro, es muy complicado que te tiemble el pulso o salir con argumentos para defenderlo. El problema es cómo todos los medios de comunicación de este país empezaron a poner esos titulares, y así es como se capitalizó en todos los medios de televisión, medios digitales, o sea, cómo de un tuit se traspuso a medios digitales y de ahí se traspuso ya a la televisión y de ahí ya a que el director de opinión de la ABC vaya ahora 25 a uno de los programas más escuchados de este país por la noche a decir que Ted Sidi apoya el terrorismo, la palabra apoyar el terrorismo de Hamas.
Después venía la pregunta siguiente, que era la cosa más preguntada a cualquier persona que apoyara a Palestina esos días, era: ¿pero condenas jamás? Todas las entrevistas empezaban: ¿condenas jamás? Y tú: pero si ya lo he dicho, ya dije que lo condenaba hace unos días. ¿Condena usted jamás? Y en ese instante yo notaba que todos los periodistas dejaban de escuchar. Daba igual los argumentos, daba igual que tú te pusieras a explicar que esto es un conflicto efectivamente colonial, de por qué se alargan en el tiempo estos conflictos y obligan a que los pueblos obviamente pierdan confianza en el derecho internacional humanitario, en las resoluciones políticas, y esto ha pasado también con el pueblo del Sáhara Occidental. Llega un momento que ya no hay una confianza de estos pueblos oprimidos en la legalidad internacional, porque obviamente 50, 70 años que ya uno dice basta, ¿no? Para mí el fenómeno más extraño era que cuando nosotros analizamos, como bien dice Isaías, el Estado de Israel, la política que tiene Israel es extrema derecha, diríamos, es no sé si me atrevería a llamarlo un fascismo, que unos gobiernos progresistas de la Europa progresista no se atreverían a negociar, ¿no? O a sentar o a justificar. Normalmente esto funciona en política así: los partidos progresistas de izquierda suelen apoyar o dar la enhorabuena a los presidentes progresistas en otros países. Nadie se le ocurre darle la enhorabuena a Milei, ¿no? En Italia. Pero el caso de Israel es extrañamente diferente. Yo decía, si nosotros nos movemos por estos parámetros de políticos progresistas o un gobierno progresista como es el de España, ¿cómo estamos utilizando o apoyando estos términos, ¿no? ¿Y por qué no lo llamamos por su nombre? Y ahí venían siempre los típicos periodistas: es la única democracia en Oriente. Yo decía, ¿democracia? Decía, no, porque los otros son terroristas y utilizan el Islam. Y bueno, entras en lenguaje que te das cuenta que es promovido por una islamofobia, por una superioridad moral colonial no resuelta dentro de la sociedad, y tampoco es resuelta a nivel político ni tampoco a nivel de medios de comunicación. Hay una concepción supremacista hacia el pueblo palestino o hacia los pueblos oprimidos, porque siempre hay una tutela de norte a sur, y porque, como comentaba él antes, Israel es un proyecto colonial diseñado y hecho, y además es la probeta de pruebas de Estados Unidos y de Occidente. Y aquí me centro un poco en cómo ha llegado Israel hasta aquí, ¿no? Israel ha hecho en los últimos años un trabajo de lobby impresionante, pero claro, ese lobby está financiado. Está financiado porque recibe financiación y unos acuerdos internacionales de beneficio bajo ese paradigma, ese prisma de la única democracia en Oriente. Los únicos civilizados con los que podemos hablar es con el Estado de Israel. También, no sé si lo soléis llamar el poder blando, ¿no? Se han fomentado tantos programas de visitas, de turismo. Yo tengo, todos mis amigos quieren o han ido a Israel. Ahora ya se les ha cambiado la cosa. Pero no entendían muchas veces que yo les decía: yo es que no puedo viajar ahí, no quiero viajar ahí, por una conciencia de que ese viaje está contribuyendo al poder blando, que es un blanqueamiento de una ocupación. Pasa lo mismo con los derechos LGTBI. Siempre te dicen: no, es que Israel es gay friendly, siempre bajo ese prisma, ¿no? Entonces ha sabido utilizar muy bien, y esto lo utilizan todos los estados que ocupan militarmente a otros pueblos, lo utiliza también Marruecos con visitas al Sáhara Occidental, que es como normalicemos los viajes ahí, hagamos que la sociedad civil española viaje ahí, o la sociedad civil europea viaje ahí y vea lo bonito que es, ¿no? Y a mí siempre me viene la imagen esa de Brasil, ¿no? De un montón de casas, ¿no? Súper lujosas, pero al otro lado, enfrente, están todas las chabolas. Pues esa es la realidad del pueblo palestino, y que cuesta mucho trasladar al imaginario de la sociedad. Pero claro, es normal que la sociedad civil no le llegue a esto. ¿Por qué? Porque hay una manipulación mediática que utiliza un lenguaje de equiparar a Hamas con el Estado de Israel. Incluso los medios, como os comentaba antes, progresistas, lo primero que lanzaban en todas las televisiones era: condenas o no condenas.
Y a partir de ahí, luego también hay, te pasará a ti también, que hay una excesiva invitar a gente que habla de todo, pero no controla de nada. Entonces, esos opinólogos son los que muchas veces se sientan en las mesas de debate y son los que influyen en esa opinión pública. Cuando a mí me pasa todo eso ese día, el día 7, me acuerdo de que me escribe un compañero periodista de un medio y me dice: Tess, ya has sufrido un bautizo mediático. Claro, yo le digo, pero yo estoy segura de lo que estoy defendiendo. Pero ha habido un miedo, incluso en mi propia formación política, incluso en todas las formaciones de izquierda, porque se ve claramente una intención disciplinatoria de los medios de comunicación hacia este relato que queremos mostrar. Y no le hemos ganado porque hayamos ganado una batalla cultural defendiendo al pueblo palestino. Se ha ganado porque el pueblo palestino ha sido capaz de retransmitir en Full HD todo un genocidio. Yo le explicaba a la gente que ellos, las redes sociales, para bien como para mal, nos pueden jugar en contra, pero para bien, han ayudado a los pueblos oprimidos a intensificar su altavoz. Y esto los periodistas palestinos lo han sabido aprovechar muy bien en los últimos años. Han sabido retransmitir todo este genocidio con tecnología y con buena calidad, y además incluso con drones han trasladado su realidad hacia afuera. Entonces, cuando Israel vio que, oye, se les estaba yendo de las manos, porque ellos mismos, cegados por el odio, ya publicaban generales y gente, incluso la ministra de Igualdad, hablan del pueblo palestino desde un concepto de son animales. Si apoyas Israel tienes que estar contra estos animales. Entonces hay una deshumanización en el lenguaje dentro de las políticas de comunicación hacia el pueblo palestino, con un interés claro de demonizar al pueblo palestino, pero de deshumanizarlo, quitarle la categoría de humanos, ¿no? Entonces, para mí es durísimo que hayamos llegado a este punto, porque el pueblo palestino haya conseguido retractar a través de su propia sociedad civil, pero ¿a coste de qué? ¿No? ¿Cuántos periodistas han muerto? ¿Cuántas personas han muerto? ¿A coste de qué? Y me preguntaban muchas veces, este debate lo tenemos muchas veces en política exterior con otros partidos, ¿no? Hay una manía de comparar los conflictos de ente colonial con la cantidad de muertos que se ponen sobre la mesa. Entonces uno es más grave que el otro. ¿Por qué? Porque no hay una concepción de, oye, estos son los estándares y además son las reglas del derecho internacional que vosotros redactasteis. Y eso es lo que está haciendo Sudáfrica. Sudáfrica lo que dice es, oye, este libro yo no lo he escrito, lo escribieron ustedes, lo van a aplicar. Voy a jugar a tus mismas reglas, voy a jugar a tus mismas cartas, ¿no? Entonces, mientras los pueblos oprimidos tengan el derecho internacional de su lado, van a poder conseguir batallar esto, ¿no? Por otro lado, quería pasar a un fenómeno que no me voy a extender porque es de algo muy técnico y es la inteligencia artificial. Yo sé que lo escucháis por ahí, por la tele, pero bueno, Israel es la probeta, como comentaba antes, de Estados Unidos y de Occidente. Entonces Israel desde el 2021 está utilizando mucha tecnología de inteligencia artificial, que es como algoritmos, no sé si, no quiero explicarlo muy por encima, ¿no? Al final está utilizando tecnología para determinar quién muere y quién no. Eso a la larga lo que hace es, los algoritmos son muy opacos, son como una caja negra. Cuando se programan, cuando los hace un informático y como se entrenan, ellos lo que al final hacen es utilizan un software, un programa, en el que miden cuántas personas pasan por un edificio con esos datos. Entonces, obviamente, hay más probabilidad de que ahí haya, por probabilidad estadística, que haya algún dirigente de Hamas. Pero ¿qué pasa? Que el algoritmo luego hacia afuera no te muestra toda la transparencia de, oye, sí, puede haber un dirigente de Hamas, pero también pueden haber 7 niños, un hospital, y eso hace que ellos, cada vez que lancen un misil, sean mucho más efectivos, pero además, en vez de matar a una persona como hacían antes, que lo hacían mucho más estudiado, mucho más con más calma, ¿no? Con ese miedo, ¿no?, de los daños colaterales a los que llaman, ahora es, por la probabilidad estadística de este programa, yo tengo el derecho de aniquilar todo este edificio, y si era un hospital es que había uno de Hamas.
¿no? Entonces están, en vez de matar a uno, están matando a 100 al día, ¿no? Entonces su capacidad de matar es mucho mayor ahora en este genocidio, por eso estamos viendo víctimas, porque también están disparando indiscriminadamente. Esa tecnología de inteligencia artificial también tiene precisión, es decir, que si quisieran matar solo a esa persona, lo harían. Pero gracias a la utilización de estos algoritmos, ellos se eximen de responsabilidad, porque claro, el algoritmo tiene una fiabilidad del 97%, te dice, ¿no? Esto no solo lo está utilizando Israel. O sea, en muchos países se está invirtiendo mucho en defensa para utilizar la inteligencia artificial a través de drones, la inteligencia artificial a través de entrenamiento, y para eso utilizan nuestras atribuciones biométricas, todos nuestros datos que estamos poniendo en los móviles son con lo que entrenan, ¿no?, los algoritmos. Al final dicen, un ejemplo, Paco es moreno. Pues le van poniendo muchas fotos de Paco, que al final el algoritmo verá a lo mejor algún día alguien parecido a Paco y dirá, uy, es Paco. Entonces, es delegar la responsabilidad a la tecnología para eximirles a ellos de todo ello. Esto realmente es preocupante, porque la tecnología debe de ser una herramienta para reducir desigualdades, para conseguir saber dónde están los problemas, para poder racionalizar la riqueza. Puede ser una herramienta muy importante, pero también esto es como la bomba atómica cuando decía Einstein, ¿no? Si lo hubiera sabido para lo que se hubiera utilizado, pues no lo hubiera inventado, ¿no? Pues la inteligencia artificial está avanzando mucho, está avanzando para cosas muy importantes como para la detección de cáncer, para la biomedicina, pero también se está utilizando como y va a ser el futuro militar. Lo que más van a invertir los países va a ser en inteligencia artificial, por cuestiones de precisión, y nadie se quiere quedar atrás. Claro, están todos mirando a Israel y viendo la efectividad de esta nueva bomba atómica para también ellos utilizarlo, para decir, nos lo agenciamos, ¿no? Y quería volver un poco al tema antes de la parte de la desinformación, de cómo utilizan la polarización, ¿no? Otra cosa muy importante que están jugando, y es un arma letal, pero para el pueblo, es utilizan las sensibilidades políticas a través de los partidos. Que yo sepa, y aquí no me quiero meter, nunca me gusta cuando hablo de conflictos coloniales hablar de partidos, pero nos parecía como muy curioso de que el Partido Popular, por ejemplo, no condenaba algo que para todos y todos es algo como muy lógico, de oye, al menos no digas que tengamos que romper relaciones, pero al menos condena la parte humanitaria, ¿no? Que es un principio básico que tenemos que todas y todos denunciar, ¿no? Entonces entrábamos en lo que yo llamo la apropiación de las luchas de los pueblos por parte partidista, ¿no? Empezaban todos los partidos de a ver quién defiende más al pueblo palestino. Y yo me acuerdo de tener que poner un día, la lucha de los pueblos le pertenece a los pueblos. Los símbolos también de resistencia le pertenecen a los pueblos. Entonces, si el pueblo palestino quiere que una sandía le represente porque representa un momento histórico en el que hay una prohibición de sus banderas, es legítimo que los pueblos elijan sus símbolos de resistencia. Entonces, no somos nosotros quienes para decir quién mejor representa al pueblo en su resistencia. Y esto también pasaba con la pregunta que os decía antes. A mí casi que me obligaban los medios de comunicación a tener que llamar sí o no a Hamas terrorista. Entonces yo intentaba explicar, bueno, hay unos baremos del derecho internacional, cómo se entra en esa clasificación, lo complejo que es, que al final también Isaías sabe muchísimo más que yo en esta clasificación, pero lo que más importaba era si tú lo condenabas o no como grupo terrorista, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente en el momento que tú lo declaras como grupo terrorista, ese es el titular, y si no lo declaras es que también estás en el otro grupo. Entrábamos en una decisión binaria para entrar en esa polarización, porque automáticamente se asociaba a un bando político o a una ideología política en la defensa de unos o de otros. Para suerte, en el club de los terroristas, pues ya estamos el rey Felipe, está también Pedro Sánchez, está Gutiérrez, o sea, ya el club es muy grande, entonces ya, pues bueno, ya estamos todos, ¿no?, en la misma bancada, ¿no? Pero es curioso cómo eso, la utilización de las sensibilidades y la afinidad política
para siempre deslegitimar la lucha armada de los pueblos, como bien comentaba antes, recogido como un derecho de esos pueblos a defenderse, porque si tú le quitas la agencia a ese pueblo y su posibilidad de defenderse, estás diciendo que su lucha no es legítima. Da igual que pasen 50 años, da igual que pasen 70 años. Entonces, lo más efectivo que tiene este genocidio no es solamente las armas en el terreno o el trabajo sobre el terreno, es lo mediático. Están abrumando continuamente a la sociedad, a todas nosotros y nosotros, con píldoras, con información, pero nadie está dando todo el relato. Para todo el mundo, todo empezó el día 7. Y da igual que tú te sentaras a explicarle, bueno, pero es que mira, hubo unos acuerdos, mira, hubo no sé qué. Oye, hay una apropiación cultural, gastronómica, incluso del idioma de los propios palestinos, porque un proyecto colonial no es solamente militar, es una apropiación de los idiomas, una apropiación de la comida, es una apropiación de la vestimenta, porque así poco a poco el poder blando que os comentaba antes le intenta decir a esos turistas que van, oye, pues si nos llevamos bien, si somos casi parecidos, y así poco a poco borra la identidad originaria del pueblo de ese territorio. Otro tema que ya comentó él antes es en España o dentro de esa abrumación mediática y de conceptos, no hay una concepción de que tenemos como una externalización de la palabra derechos humanos. Cuando hablamos de la palabra derechos humanos cuesta mucho hacerle comprender al vecino y a la vecina que claro, que él viva en un piso, eso es un derecho humano, que tenga agua es un derecho humano, que él no lo ha ganado ahora, pero es que lo ganó una abuela hace 50 años, ¿no? O el derecho a voto, o el derecho... Cuesta mucho relacionar estos derechos en política exterior con los derechos más cercanos y más próximos a la ciudadanía. Y yo creo que siempre pongo el ejemplo de la vivienda. Todos los pueblos oprimidos, lo que hace el ente colonial es decirles, yo te ocupo la casa, fíjate, te dejo el sótano, hay humedades, pero tú quédate ahí y yo te ato una pierna, pero tienes la otra libre. Entonces, ese concepto de la vivienda, que tenemos todas y todos un derecho a tener una vivienda, es lo que pasa, realmente explicado en términos de ocupación. Lo que pasa es que la persona, o sea, el Estado que coloniza va reformando la casa, le va poniendo una piscina, la va haciendo más atractiva cada vez para blanquear eso, ¿no? Y encima utiliza otro método muy importante que es el expolio, y aquí es cuando las empresas de la Unión Europea, generalmente de la Unión Europea y de Estados Unidos, empiezan a invertir en esos territorios ocupados. Es muy complicado cuando una empresa ya se instala, empieza a tener trabajadores colonos, empieza a tener una implantación territorial y una ganancia hacia el país de origen y también para el país colonizado, cuesta mucho expulsarla luego del territorio. Y aquí es donde han surgido nuevas formas de resistencia, no armada, diríamos, otro tipo de resistencia, no armada, es decir, no es el BDS, por ejemplo. Ese tipo de resistencia es porque se han dado cuenta de, oye, todo proyecto colonial no prospera si no hay una ganancia económica, porque estas son las gallinas que entran por las que salen de toda la vida. Entonces empiezan a incentivar la entrada de nuevas empresas. Aquí se escudan efectivamente siempre en no, es que no intervenimos en el mercado privado, no le decimos, no, pero perdona, hay unos acuerdos dentro de la Unión Europea que deberían dejar fuera todos los territorios ocupados, porque un territorio no autónomo no puede tener ninguna inversión extranjera, obviamente, y menos de los países que han redactado todas estas leyes, no tu libro, pero todas estas leyes, seguro que las mencionas, ¿no? Entonces ahí hay como nuevos movimientos e iniciativas populares de la sociedad civil palestina, saharaui o de otros pueblos en los que incluso pasa mucho en América Latina. Los macroproyectos, las macroempresas van y empiezan a poner proyectos mineros, empiezan a poner destiladoras, empiezan a poner grandes telefónicas, las ponen en esos territorios y al final lo que no hay es una ocupación militar, lo que hay es una ocupación económica y eso es el expolio
Entonces hay que hacer un trabajo comunicativo de conciencia muy grande, y es muy duro, porque ahí estamos el capital y el pueblo. Y el capital, sabéis que siempre tiene mucho más poder que incluso el poder político o el poder de Estado. Yo no he visto de momento ningún proyecto colonial que ocupe los territorios por amor al pueblo que ocupa, ni por un nacionalismo. Todo es con un interés económico, con un interés incluso de limpieza étnica, y lo más curioso es, como estamos viendo el caso de Alemania, que tiene un apoyo a Israel ciego, todo con la excusa del holocausto. Ahí necesitamos una reflexión profunda sociológica que resuelva eso, porque ya no entramos siquiera en apoyamos o somos progresistas, no, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Qué le pasa a Europa social? ¿Qué le pasa a la Europa desde los últimos años que ha creado, digamos, esa Unión Europea que busca una paz, que intenta... ¿Qué está fracasando realmente? Para que una sociedad que ha vivido eso vea esto y no lo vea igual, porque es que es igual. O sea, es absolutamente igual. Y luego también en términos comunicativos estamos recurriendo mucho a hablar de la mitad son niños. No, perdona, es que la vida de cada civil, sea niño, sea mujer, sea hombre, es una vida perdida. Y caemos todas y todos en esa justificación política de es que son niños, es que son mujeres, o las cuantas mujeres embarazadas están dando... No, perdona, la dignidad humana es lo que debe prevalecer, sea una vida... Entonces estamos continuamente poniendo datos, y en el momento... ¿Alguien escucha ahora que hablen de Ucrania? Porque yo no veo que hable nadie de Ucrania ya. Ya nadie habla de Ucrania. ¿Por qué? Porque hemos normalizado los datos. Ya no interesa, ya no está en la agenda. Y aquí es donde quiero finalizar, porque me puedo enrollar y os digo, pero prefiero no comer más tiempo para que nos deis mejor un feedback, de el reto real de la política, de unas democracias sanas en el futuro, va a ser a atacar a la información. El derecho más importante de las próximas décadas, de los próximos 20 años para la supervivencia de las democracias va a ser el derecho a la información. Comprender la información como un derecho y que colectivamente lo exijamos, neutral. Siempre la imprenta, perdona, un derecho humano fundamental es el derecho a la información. Entonces, cuando eso se garantice en nuestras democracias, es cuando vamos a poder tener criterio político, y vamos a poder también, como sociedad, conseguir homogéneamente y unánimemente sumarnos a las tendencias, porque ahora, claro, todo el mundo es solidario con Palestina, pero que no se nos pase en un mes la solidaridad, porque esa es la solidaridad política, la que la consolidamos en el tiempo y que pasa a generaciones. Y aquí en las extremas derechas, los movimientos fascistas históricamente conocidos, han sabido leer esto desde 2016, están todos en TikTok. Y además te dicen en un minuto una cantidad de desinformación que eso se viraliza en nuestra sociedad y en la gente más joven de una manera muy rápida. Y puede ser una gran explicación yo estoy aprendiendo, y lo digo siempre, a ser diputada ahora que llevo solo 4 meses, pero creo que es uno de los fenómenos que realmente va a suponer una crisis de las democracias que conocemos ahora mismo, el derecho a la información.